Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán ¿a quién? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo serán llamados? Puede sentarse. Levante su mano y diga conmigo: principios del reino de Dios para sus hijos. Cuando hablamos del reino de Dios, recuerde que uno de los mensajes que pregonaba Juan el Bautista, ¿cuál era? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y cuando Juan el Bautista hablaba claramente que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, ¿de quién hablaba o a quién le preparaba el camino? A Jesús, ¿verdad? Recuerde que Jesucristo estableció ese reino para dar salvación al perdido, para dar restauración, libertad a los cautivos. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de justificación, estamos hablando de redención, estamos hablando de que todo aquel que se acerca a Jesús obtiene un cambio y una transformación en su vida. Entonces Jesucristo en esta ocasión, en el sermón del monte, cuando empieza a enseñarle a sus discípulos, empieza a dar un listado de bienaventuranzas, y esto podría llamarle yo una carta magna o un modelo o principios que todo el que quiera ser discípulo de Jesucristo, como lo fue Pedro, como lo fue Juan, tiene que cumplir estos principios. Para hablarte un poco más claro, todo el que quiere ser un hijo de Dios tiene que cumplir con ellos, porque de lo contrario simplemente tiene el nombre, pero no muestra los frutos de que es un hijo de Dios. Apláudele al Señor. Ahora, pero para que usted entienda en esta enseñanza esta mañana, ¿cómo así que principios? ¿Cómo así que hay requisitos para yo ser una hija o un hijo de Dios? Si Dios me acepta tal como soy, si Dios me ama como soy, con mi forma de ser, con mi carácter, debilidades, fortalezas, claro, Dios te ama, pero usted tiene que entender que cuando usted llega a las manos de Dios o a ese buen alfarero, usted tiene que ser moldeado, usted tiene que ser trabajado por ese alfarero, y hay áreas en su vida que van a ser transformadas para tu bien. Si hablamos de requisitos o principios, cualquier entidad, cualquier empresa donde usted se desarrolle o donde usted trabaja, cumple, ¿verdad? Cada persona que pertenece tiene que cumplir unos requisitos o unos reglamentos, llámese de llegada, llámese de uniforme, porque cualquiera no puede ser el que aplica para ser contador de Surtigaza, cualquiera no puede ser el que aplica para ser un rector de un colegio o un coordinador, tiene que cumplir unos requisitos. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿por qué a veces queremos que Dios se acople a nosotros y no nosotros acoplarnos a los principios del reino? Es fácil decir: Dios, acóplate a mí, adáptate a mis ideas, a lo que yo quiero, pero qué difícil es cuando tú dices: menguo yo para que crezcas tú, menguo yo para que tú seas reflejado en mi vida. Apláudele al Señor. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que comprender
que somos sus discípulos. Amén. Y un discípulo es aquella persona que sigue la enseñanza de su maestro, ¿verdad? Y que aparte de que sigue la enseñanza de su maestro, quiere llegar a ser como él. Entonces, cuando usted empieza a leer, dice la palabra que Jesús vio a la multitud. Pero cuando vio a la multitud, recuerde que Jesús en muy pocas ocasiones estaba solo. Las ocasiones en que estaba solo era cuando él decidía salir de la multitud y subir solo a orar al monte. Pero siempre fue un hombre que estuvo rodeado de personas, porque los buscaban los enfermos, los buscaban los cautivos. Donde Jesucristo llegaba, la gente se agolpaba y llegaba, y todos buscaban algo, sacar algo de Jesús. Llegaba el que podía transformar, llegaba el que podía restaurar. Por lo tanto, su llegada a un lugar no era algo como disperso, era un hombre que tenía una fama, eso no se puede negar. Jesucristo fue un hombre famoso. Donde llegaba, le llevaban los paralíticos, le llevaban los muertos, se acercaba la mujer del flujo de sangre, se acercaba aquella mujer que de pronto era despreciada por la sociedad, porque fue un hombre que de él se sacaba poder. Y la humanidad tiene que entender que el que es discípulo de Jesús es un imitador de él. Y si es un imitador de él, donde llega un discípulo, donde llega un hijo de Dios, no llega el chisme, no llega el pleito, no llega la discordia, no llega la tiniebla, sino que llega paz, llega la reconciliación, llega la salvación. Tú llevas ese milagro que los demás están esperando. Recuerde que no eres tú, sino el maestro que está dentro de ti, que se llama ¿quién? Jesús. Es por eso que cuando las personas empiezan a saber que usted está tomando este camino de ser un discípulo, de ser un hijo de Dios, las personas se acercan a ti y te dicen: estoy pasando por un problema, ora por mí. Estoy en esta enfermedad, mi mamá está así, ora por mí. Porque las personas saben que tú eres un seguidor de Jesús y que tú tienes algo que ellos no tienen, y que a través de tu fe y de tu oración los enfermos pueden ser sanos, los matrimonios pueden ser restaurados. Por eso, ojo, si usted como discípulo de Cristo, como hijo de Dios, no está cumpliendo ciertos principios que a través de estas bienaventuranzas Jesucristo nos enseñó y nos dejó, porque cuando estamos faltando a cada una de ellas, empezamos a dar mal testimonio. Y recuerde que el evangelio se predica más por ejemplo que por palabrería, porque si hablamos de palabrería, hay psicólogos que se saben la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis. Los brujos conocen la palabra de Dios y se la saben memorizada. Si es por eso, cualquier persona te puede citar la palabra, pero no todo el mundo practica la verdad, no todo el mundo practica las escrituras. Una cosa es saberlo y otra cosa es vivir la palabra de Dios día tras día. Entonces, como Jesús quiso formar en ellos un modelo de Él, lo que es Él, empezó a través de un sermón a marcarle pautas o principios que todo seguidor de Cristo debe tener. Y este mensaje fue precisamente para los discípulos, porque cuando usted empieza a leer, dice la palabra: vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quién le enseñó? ¿A la multitud? ¿A los discípulos? ¿A quién? A los discípulos. Algunos estudiadores dicen que lo más probable es que cuando él empezó el sermón y lo dirigió a sus discípulos, multitud se acercaron y oyeron, pero el mensaje fue directamente para los discípulos. Es decir, que esta palabra fue dirigida para hombres comprometidos con el reino de Dios, gente como tú y como yo, que sabe que hay personas que están a tu alrededor y a mi alrededor viéndonos día tras día, y usted y yo tenemos compromiso con el reino de mostrar a Cristo, de modelar a Cristo, de figurar a Cristo. Porque usted cree que hay tanta gente herida, porque usted cree que hay tanta gente
gente que dice: yo estoy resentido con la iglesia, yo no quiero saber de cristianos, yo no quiero saber de pastores, yo no quiero saber de evangélicos, porque me prestaron y no me pagaron. Allá lo vi en la discoteca y en la mañana con una Biblia. Gente que no ha cumplido con la palabra, principio, y al dar mal testimonio son piedra de tropiezo para los pequeñitos que quieren entrar al reino, pero no pueden, porque en vez de ver en nosotros luz, están viendo tinieblas. Es por eso que a la luz de esta palabra, en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, cuando analizamos la palabra bienaventuranza en su original del griego, viene de la palabra makarios, que significa feliz, bienaventurado, dichoso, bendecido. En pocas palabras, las bienaventuranzas son bendiciones que Dios le da a sus hijos para que vivan una vida en felicidad. Ahora, si hablamos de felicidad, ¿cuántas personas quieren ser felices? Es más, como el hombre fue diseñado para vivir feliz en Dios, el que no tiene a Dios en su corazón siempre anda buscando la manera de ser feliz. Y es por eso que erróneamente, cuando no se acercan a Dios, ellos cometen errores como de pronto tener 20 mujeres, fumar tabaco, querer tener dinero, cueste lo que cueste, porque siempre el ser humano piensa que de esa manera puede ser feliz. Y el ser humano vive con una euforia de buscar la felicidad, porque fue diseñado para ser feliz. Pero como no se acerca a Dios y no está dispuesto a obedecer a Dios, lo que hace es caer en las manos de Satanás. Y Satanás empieza a ofrecerle cosas disfrazándole de que de esa manera puede ser feliz. Entonces empieza a presentarle: bueno, tú vas a hacer el lavado del dinero, vas a hacer esto, y con eso tú vas a ser feliz, porque vas a tener yate, mujer, edificio, y el hombre piensa que así va a ser feliz. Pero usted y yo tenemos que comprender que la única felicidad la encontramos en Cristo Jesús. Y es por eso que usted tiene que estar dispuesto a vivir conforme a la palabra, estos principios del reino. Y te puede faltar el alimento, te puede faltar el techo, puedes estar pasando la prueba más grande, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón y vives conforme a su voluntad, felicidad a ti no te va a faltar. Felicidad no le va a faltar a tu hogar, a tu corazón, a tu alma. Y el primer principio que Jesús le enseñó a sus discípulos, usted que está anotando, diga conmigo: primero, lo encontramos en el verso 3, donde Jesús habla: bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu. Hablamos de pobreza, estamos hablando de necesidad. En pocas palabras, ¿de qué pobreza espiritual está hablando Jesús a través de esta bienaventuranza? De la necesidad que tú reconoces que tienes de Dios. Cuando alguien reconoce que necesita de Dios y que depende totalmente de Él, mire que al pobre siempre lo están ayudando. Cuando los políticos quieren buenos puestos, dicen: vamos para la perimetral, esa gente necesita una tabla, esa gente necesita un techo. O sea que la pobreza tipifica qué necesidad. Hay gente que tiene esta pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque ellos se sienten autosatisfechos. Ellos se sienten que por el cargo que tienen o por la profesión que tienen, porque yo soy el doctor tal, la doctora tal, yo no necesito de Dios. No te vistas que no vas. El primer principio del reino de Dios es que usted reconozca que necesita de Él. No importa tus títulos, no importa la casa que tú tengas, la familia que tú tengas, lo famoso que tú seas o cómo te conozcan en el barrio. Usted y yo necesitamos de Dios. Y también implica total dependencia de Él. Por eso Jesucristo en una ocasión, cuando hablaba de lo que es la vid, en Juan capítulo 15 versículo 5, le dice a los discípulos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer.
usted lejos de Dios nada puede hacer. Lejos de Dios usted es presa fácil de Satanás. Por eso usted tiene que reconocer que necesita de Él. Apláudele al Señor. Segundo principio en las bienaventuranzas, y vaya conmigo en el verso 4. Bienaventurados los que lloran. Llorar, ¿qué tipifica? Quebrantarse. Fíjense que hay personas que pueden estar muy fuertes y cuando reciben una mala noticia, hay gente que dice, pero yo veo a ese hombre demasiado fortalecido. Si le dijeron que lo botaron del trabajo y tiene deudas que no puede más con ellas, y él está fuerte aparentemente, pero cuando llega a su habitación se quebranta y empieza ¿qué? A llorar, porque empieza a ver la realidad. Asimismo, cuando de pronto usted le dan una noticia, una mala noticia de una pérdida, tú dices, pero se ve fuerte, pero llega un momento que la persona que hace se quebranta. Y cuando se quebranta, ¿qué empieza qué? A llorar. Llanto tipifica quebranto. Por eso, cuando usted empieza a conocer de Dios y a sentir su presencia, de pronto a ti te habían dicho de niño, los hombres no lloran, porque quizás nos enseñaron que llorar era sinónimo de debilidad. Pero ahora que tú conoces a Dios, cuando tú sientes su presencia, tú te quebrantas y empiezas a llorar como un niño, como una niña. Y es por eso que hay gente que dice, pastora, yo no sé qué me pasa, yo tengo unas ganas de llorar y llorar y llorar, porque Dios está quebrantando tu corazón. Tú quieres ser un hijo de Dios, deja que Él te moldee y tenga un corazón quebrantado para Él, porque cuando tú te quebrantas delante de la presencia de Dios, Él responde en tu necesidad. Él obra en pro de ese milagro, Él obra en pro de tu casa, de tu familia. Hay gente que quiere obtener algo de Dios, pero no se quebrantan delante de la presencia. Aún llegan a la iglesia y ven que el de al lado está siendo tocado, está siendo quebrantado, y dicen, está loca, mira cómo llora, mira cómo se le salen los mojos, porque un corazón quebrantado es un corazón agradecido, que reconoce, al igual que el primer principio, que lejos de Dios usted nada puede hacer, que si usted está de pie es por Él, que si usted vive es por Él. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres del reino que dicen, hay en mí un corazón quebrantado ante su presencia, ante su poder? Si hablamos de llanto, hablamos que es una expresión. Si nos vamos a la psicología, es una expresión, ¿verdad?, de tus emociones, donde puedes mostrar que estás triste cuando lloras. Pero si nos vamos al ámbito espiritual, el llanto es esa expresión de tu alma, donde muchas veces sin tú mover tus labios, ya Dios está conociendo lo que tú le estás pidiendo. Pastora, ¿cómo así? Hábleme. Hubo una mujer llamada Ana, dice que ella llegó y ante el altar de Jehová, ¿qué hacía? Lloraba, salían lágrimas, y tanto era su quebranto que aquel sacerdote de aquel tiempo, Elí, ¿qué dijo? Esta mujer está ¿qué? Ebria, digiere tu vino. Ella no movía sus labios, pero ella con sus lágrimas mostraba su quebranto, y a través de esas lágrimas yo me imagino que ella le decía a Dios, mira mi sufrimiento, mira cómo estoy, mira Señor lo que está haciendo esta rival que yo tengo, porque recuerde que el esposo de Ana tenía dos mujeres, aquel hombre llamado Elcana, y una era Penina y la otra era Ana, y Penina la humillaba porque Penina tenía hijos y Ana no tenía. Y Penina, le imagino que le decía, mira, yo tengo un vientre bendecido, cada vez que Elcana me toca yo le doy un hijo, y tú eres una estéril, tú eres una miserable, tú no le puedes dar felicidad a tu marido. Y tanto era el dolor y la tristeza que cuando ella llegó ante el altar no le salían palabras sino lágrimas. ¿Cuántos de los que están aquí le ha pasado que en los procesos fuertes que están
viviendo. No le están diciendo nada a Dios con su boca, pero con sus lágrimas le están dando oración a Dios. Y Dios, escúchame, Dios no es loco. Dios sabe, cada vez que tú derramas lágrimas delante de Él, Él sabe que causa esa lágrima, que causa ese llanto. Por eso hay oraciones que solo se dan entre quebranto. ¿Cómo así, pastora? No das ni una palabra, pero tus lágrimas están diciéndole mucho a Dios. Tus lágrimas están elevando una petición delante de Dios. Y las lágrimas de Ana provocaron que Dios le prometiera que ella iba a tener su hijo al próximo año. No creas tú que Dios no ha visto tu llanto. No creas tú que cuando estás pasando por momentos difíciles y te arrodillas ahí en tu cama, o de pronto estás mirando al techo y salen lágrimas, Dios no ha visto eso. Dígale al que está a tu lado: Dios lo ha visto, y Él trae respuesta, porque tienes un corazón quebrantado. El que se quebranta, Dios no lo desprecia. El que se quebranta alcanza el favor de Dios. El que se quebranta alcanza la benevolencia y la gracia y la misericordia de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. Un ejemplo: ¿dónde hay un niño? No hay un niño por aquí. Él llega al centro comercial, y cuando llega al centro comercial ve una pelota. Papi, quiero una pelota. No puedo, no tengo. Ponga que tenga 2 años. Pero a través del llanto, él le está manifestando a su papá y a su mamá que él quiere ¿qué? Esa pelota. Y por eso llorar es una expresión, ¿verdad? Y él quiere esa pelota. ¿Y de qué manera él se consuela? Cuando el papá: bueno, aquí está la pelota, tómala. Y ya él deja de llorar, ¿verdad? Y se consuela cuando recibe la pelota. Así mismo es Dios. Cuando tú te quebrantas delante de la presencia de Él, ¿de qué manera tú eres consolada? ¿De qué manera tú eres consolado? Cuando tú ves esa respuesta. Entonces tú vas a poder decir: vale la pena quebrantarse delante de la presencia de Dios. Porque los que lloran son consolados por Él. Por eso el que no tiene a Dios en su corazón busca el consuelo en el alcohol, en la droga. Ese no es el tipo de consuelo que yo te hablo, el que da papá Dios. Si estás vacío, Dios te llena. Si estás triste, Dios te da felicidad. Si hay una necesidad económica, Él la suple, y tú eres consolado. Y tú puedes decir: valió la pena, papá. Por eso esto es un principio que todo discípulo, todo seguidor, todo hijo de Dios tiene que tener: un corazón quebrantado. Pero no quebrantado ante los hombres, porque hay personas que quieren ver tu quebranto, es decir, ver tu necesidad, para después humillarte y tirarte en cara la ayuda que te dieron. Pero de ese tipo de personas no te estoy hablando. La persona del Espíritu Santo de Dios, que Él no te juzga, Él no te tira en cara lo que hace por ti. Él lo que hace, lo hace porque te ama, porque tú eres su sierva, porque tú eres su siervo, porque tú eres su hijo. Diga a la persona que está a tu lado: no se te olvide, un corazón quebrantado, Dios no lo desprecia. Tercero, diga conmigo: ay, ay, ay. Diga: ay, ay, ay. Las tuercas se van a ir apretando. Léalo conmigo, el verso 5. Dice: bienaventurados bienaventurados los mansos. Ay, papá, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tercer principio: mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es el carácter dócil que tiene una persona. ¿Está escuchando? La dulzura que tiene una persona. Esa persona es apacible. Esa persona es afable. Esa persona es agradable. Esa persona no inspira rechazo. ¿Cómo así? Usted no ha conocido gente que los que están alrededor no quieren saber, no se le quieren acercar, porque esa persona implica rechazo con sus gestos, con su forma de ser. Una persona mansa, ¿qué hace? Atrae, inspira confianza en los demás. Los demás buscan a esa persona, porque la mansedumbre te hace que los demás quieran estar contigo. Es decir,
que uno de los principios del reino de Dios dentro de las bienaventuranzas es que usted tiene que ser una persona mansa. Mansa pero no mensa. Porque el menso se conoce como esa persona que sí, está bien lo que digan los demás, es verdad lo que tú dices. No te estoy hablando de que tienes que ser menso. Te estoy hablando de que tienes que ser una persona con mansedumbre. Si hablamos de ser manso, usted que estudia la Biblia, ¿cuál fue el personaje de la Biblia que fue reconocido como el más manso? No te hablo del Nuevo Testamento. Fue un hombre llamado Moisés. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, vamos rapidito a la palabra, anótelo si no le da tiempo de llegar hasta ahí. En Números 12, verso 3, dice la palabra: y aquel varón Moisés era muy manso. Escuche. Más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Declara la Biblia que era ¿qué? Manso. Usted ya escuchó el significado de mansedumbre, ¿verdad? Entonces, si era el más manso, ¿por qué en ese mismo capítulo 12, en el verso 15, cuando le tocó disciplinar a su hermana María? Recuerda el título de Números 12. María y Aarón murmuran contra Moisés. Era el hombre más manso. Pero dice la Biblia que la hermana de Moisés andaba de chismosa, la lengua suelta, hablando con el otro que era el hermano, nada más y nada menos. No era gente del pueblo, era gente de su propia sangre. Porque qué fácil que el de al lado hable de ti, pero que tu misma hija esté hablando de ti. Eso duele. Eso duele que el pastor o la pastora sepa que te damos palabras, que te ayudamos, que te levantamos, estés hablando. Eso duele. Y dice que su hermana y su hermano murmuraban contra él. ¿Y por qué murmuraban? Por cosas tontas. Porque la mayoría de las murmuraciones vienen por cosas tontas, cosas insignificantes. ¿Por qué murmuraban? Porque Moisés había tomado como esposa a una mujer que no era de su pueblo, sino que era cusita. Usted lea la Biblia. Y como era cusita, por eso tenían un solo cuchicheo. Hágale al que está a tu lado así. Así como cuando tú llegas a una parte y están entretenidos hablando, y cuando tú llegas, todo el mundo cierra la boca. Usted dice, caramba, ¿y de quién era que estaban hablando? Así estaban. Y el hombre más manso, presta atención que quiero enseñarle, por dirección de Dios, expulsó a María del campamento. Te vas. Y Aarón lo puso en su puesto, el más manso. Por eso le dije mansedumbre, manso pero no menso. Porque la mansedumbre no quiere decir que tú vas a echar a un lado la autoridad de Dios y el carácter que Él te ha dado. No. Porque usted puede ser manso, pero usted tiene autoridad de Dios. Usted tiene el poder para disciplinar y para guiar en tu casa, en el lugar donde Dios te ha puesto. Porque mansedumbre tipifica que usted es alguien ¿qué? Agradable, dulce. Moisés era un hombre que todo el mundo quería buscarlo, buscar consejo de él. Pero cuando él tenía que decir blanco es blanco y negro es negro, lo decía sin necesidad de irritarse. Porque cuando se irritó y se airó, le costó. Porque tuvo que ver la tierra prometida, pero no entró. Por eso dígale al que está a tu lado, un principio para tú ser hijo de Dios es que tienes que tener mansedumbre. Mansedumbre. ¿Cómo es posible que nosotros como hijos de Dios nos irritemos por cualquier cosa? Somos como el alcacerce. ¿Qué hace el alcacerce, Remín? Eso medio la toca un poquito de agua y hace. Dígale al que está a tu lado, no te pueden tocar porque eres un volcán. Ay, Dios mío.
o hay que toquen un área de tu vida, o gente que te duela, te subes como un alcacel. Esto lo tengo que enseñar porque esto lo dijo Jesús. Manso. ¿Y quién dijo? Sean mansos y humildes de corazón. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Mateo 11:29 dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No quería decir que él no tenía autoridad. La tiene, porque cuando le tocó purificar el templo, lo hizo. Cuando llegó al templo y vio que era como un comercio, estaban los cambistas vendiendo palomas, ovejas, y tenían era un desorden. ¿El qué hizo? Tiró por allá las mesas, abrió la jaula de las palomas y dijo: mi casa es casa de oración. ¿Era manso? Sí. ¿Fue manso? Sí. ¿Es manso? Sí. Pero con autoridad de Dios. Por eso la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. A la hora que tengas que poner autoridad, a la hora que tengas que dar a conocer tu carácter, pero dentro de la norma de Dios, no puedes saltar los límites de la mansedumbre y el dominio propio. Eso no lo dice Grace y Mercado. Eso está dentro de los principios. Tiene que tener un discípulo, un hijo de Dios. Mansedumbre. Cuando hablamos de la capacidad de recibir también ofensas, pero sin reaccionar negativamente. La mansedumbre es eso. Recibir ofensas, pero tú no vas a reaccionar negativamente. ¿Dónde habla la Biblia de eso? El mismo Jesucristo, en uno de los mandatos, en Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Usted sabe lo que es una persona aborrecerlo a usted? Mansedumbre implica eso, que cuando se metan contigo, tú no reaccionar negativamente. ¿Cuántos sienten que Dios nos está hablando? Porque es que yo no le estoy predicando a personas como ángeles con alas. Porque de pronto ahora tú estás escuchando la palabra y tú dices: pastora, yo como que no estoy cumpliendo esos requisitos. ¿Y quién te dijo a ti que tú eres un ángel o ya tú te moriste y estás en la gloria? No, tú estás siendo procesada y procesado por Dios. ¿Será que tienes la capacidad que la gente se meta contigo y tú reaccionar positivamente, no negativamente? Y si no la tienes, procura pedirle a Dios que siga trabajando en ti y en mí. Porque si no se cumple, no te vistas que no vas. Procuremos cumplir estos principios. Procuremos cumplir no por lo que el hombre enseña, por lo que enseña la palabra de Dios. Mansedumbre, hay que trabajar en esto. Pastora, ¿cómo así que Dios trabaja en nosotros? ¿Cuál era la persona que no tenía mansedumbre ni un poquito dentro de los que rodeaban a Jesús? Pedro, cuando el maestro lo fueron a arrestar, él no actuó con mansedumbre. Él reaccionó enseguida negativamente, cortando orejas. Pero después vemos a un Pedro transformado y cambiado, que hasta consejero se volvió. Lea Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Un hombre manso, un hombre acoplado, con autoridad y poder de Dios, pero actuando en mansedumbre. Y Jesucristo siguió hablando en el verso 6 acerca del hambre y la sed de justicia. La Biblia habla en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿De qué me está hablando, pastora, Jesús en este principio? Es el anhelo de querer ser y hacer lo justo delante de Dios. ¿Qué es hacer lo justo delante de Dios? Yo te pregunto. Andar conforme a la palabra. Andar conforme a las escrituras. Hambre y sed de justicia.
Cuando somos también justificados. Cuando es una persona justificada, cuando pasa de muerte a vida. El que tiene hambre y sed de justicia tiene amor por las almas. ¿Qué está pasando, iglesia, con nosotros? Hambre y sed. ¿Cuál era la hambre? ¿Cuál era la sed de Jesús cuando estaba en la cruz? No era que le dieran agua, era que tú y yo fuéramos salvos. Por eso su costado fue traspasado. Por eso antes de irse, Él no dijo: les prometo carro y les prometo casa. Antes de irse, Él dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nos da igual. Empezó 2025, ya estamos en marzo. ¿Y quién es el alma que tú le estás invirtiendo tiempo para que este año le pueda dar buenas cuentas a Dios? Hay pastores que yo les predico y yo les invito y no vienen. ¿Y tú crees que es fácil arrancarle una alma de las garras a Satanás? No es fácil. Ora, ayuna por esa familia y gánatela para Dios. Ponte una meta. Pero nos ponemos metas para todos, menos para el reino de Dios. ¿Qué nos está pasando, iglesia? Nos peleamos por el micrófono. Nos peleamos por posiciones y por puestos. Pero las almas que se las lleve el diablo. Nadie aplaude. Yo voy a dejarlo hasta ahí.